Ya, igual que los videos anteriores, entonces vamos a hacer la revisión de la guía de septiembre, que básicamente le corresponde a función cuadrática y función potencia. Y vamos a hacer la corrección completa. Ustedes tienen que hacer también sus propias correcciones y el ideal también es que esto es lo mínimo. Ustedes tienen que agregar algo más o ponerle de lo suyo, ¿ya? Su propia versión. Lo que sí les pido es que no olviden esto de acá, que siempre le coloquen nombre y curso en la primera hoja de arriba y colóquenle la enumeración a las páginas. O sea, si ustedes me mandan 20 fotos, por favor, que cada página, cada hojita tenga su número, ¿ya? Y como sugerencia, recomendación, busquen la aplicación Cam Scanner ahí para celular, una aplicación que transforma en un archivo PDF las fotos y las deja muy bien, ¿ya? Es un pedido que le hago. Entonces partimos. El ejercicio 1, bueno, esta es una revisión aparte de lo que hacemos en la clase, así que va a ser una revisión mucho más rápida, ¿ya? Para que lo tengan presente. Dice el número 1, la trayectoria de un proyectil, ya, un proyectil entonces claramente va a tener trayectoria parabólica, es decir, algo así, ¿ya? Y tiene relación con que sea una parábola, ¿ya? Está dada por la ecuación I de t, no importa que esté con otras letras, sigue siendo una ecuación cuadrática o función cuadrática, ¿ya? Ahí le tengo escrita. Dice, donde t es segundos y I de t es la altura. Entonces, ¿qué puedo concluir? De que esta función depende del tiempo para saber en qué momento, perdón, en qué altura tendrá esta piedra si yo la lanzara, o proyectil si yo la lanzara. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 400 metros de altura del nivel del suelo? ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar mi función acá, 90t menos 5t al cuadrado, y la voy a igualar a 400, porque yo quiero saber en qué momento vale 400, en qué segundos vale 400. ¿Ya? O la otra opción es evaluar el 8, el 9, el 10 en esta función de acá. Ustedes eligen ahí. Yo uso esta porque es un ejercicio y lo resuelvo al tiro. En cambio, si tú reemplazas, serían 3 ejercicios distintos. A ver, acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que despejar el valor de t. En este caso voy a aplicar los inversos que corresponden y me va a quedar así. Lo voy a ordenar. ¿Ya? Es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, están muy grandes los números, entonces lo que yo podría hacer es primero simplificar por 5, que en este caso me va a quedar menos t al cuadrado más 18 y acá 80. También puedo mejorar esto multiplicando por menos 1 para cambiarle los signos acá y que me quede acá. T al cuadrado menos 18t y más 80. Y esto sí que tiene pinta de una función o ecuación cuadrática, en este caso ecuación cuadrática, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es resolverla. ¿Cómo se hace? Bueno, pueden hacerlo con fórmula general o con factorización. Este caso es factorización pero de una, ¿ya? No tenga tanto tiempo el otro, por lo tanto practiquen la factorización. Por ejemplo, yo puedo decir acá que t cuadrado lo obtengo del t por t, y que el 18, o sea, busco dos números que sumados te den menos 18 y que multiplicados te den 80, que en este caso corresponderían a un menos 8 y a un menos 10. ¿Ya? Acá, recuerde que son siempre los inversos, por lo tanto, si aquí era menos 8, entonces la primera solución va a ser 8 positivo. Y acá pasa lo mismo. La segunda solución va a ser el inverso de ese menos 10, que sería 10 positivo. Por lo tanto, estamos claros de que en este ejercicio 8 y 10 son los posibles tiempos. O sea que sería la alternativa, en este caso, la E. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejercicio. Sigo. Dice, considera la parábola y es igual a un medio factor de x más 1 al cuadrado. Ya es una función cuadrática, solamente que está escrita de otra forma. Entonces, ¿qué nos piden? Determinar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera afirmación tiene que ver con la orientación de la parábola. Dice que esta se abre hacia arriba. Este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque para la función que yo tengo, el a vale un medio, ¿ya? Recuerden que también esto tiene mucha relación con la función potencia. La función cuadrática es parte de la función potencia. Y en la función potencia, el a, el número que está afuera, es muy determinante. O sea, si es positivo, va a ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, ¿ya?
dependiendo si es positivo o negativo. En este caso es positivo, por lo tanto, yo sin ningún problema, yo determino que esto es hacia arriba. Entonces esto es verdadero. Bueno, y con hacia arriba me refiero a esto. A esa forma. Listo. Vamos con la segunda afirmación. La segunda dice, su vértice se encuentra en menos 1,0. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, una forma podría ser evaluar y comprobar, ¿ya? Ojo, te está diciendo que ya es el vértice, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es comprobarlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, evaluando. En este caso vamos a evaluar al menos 1 y si nos da como resultado 0 es porque correspondía. Entonces acá va a ser 1/2 factor de menos 1 más 1 al cuadrado, o sea, donde está la x yo la reemplazo por menos 1, ya, para que quede más claro. Y esto tiene que darnos 0, supuestamente. Veamos, acá nos queda 1/2 factor de menos 1 más 1 es 0. 0 al cuadrado es 0. A mí me faltó eso. ¿Y 1/2 por 0 dará 0? La respuesta es que efectivamente. Entonces esto es verdadero, por lo tanto el vértice sí corresponde a menos 1,0. Y la tercera afirmación dice, su eje de simetría, ya, el eje, vale x es igual a menos 1. Bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es tomar mi función, que vale 1/2 factor de x más 1, y la voy a desarrollar para obtener los valores de a, b y c y después calcular el eje de simetría, ¿ya? En este caso tengo 1/2 factor de... Esto es un cuadrado binomio, así que me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1. Ustedes háganlo ahí a mano si quieren, pero van a llegar a lo mismo. Multiplico término a término, nos va a quedar 1/2 factor de x al cuadrado más... Ojo, 1/2 por 2 me queda una x, o x nomás. Y 1/2 por 1 me queda 1/2. Por lo tanto, si yo quiero calcular el eje de simetría, tenía fórmula y era menos b partido en 2a. O sea que en este caso el menos b sería menos 1 partido en 2 por 1/2. Resuelvo menos 1 partido 2 por 1/2 y eso me queda 1. Y esto efectivamente me da menos 1. Así que esto es verdadero. Y en conclusión, las tres afirmaciones son verdaderas. O sea, alternativa E para este ejercicio. Ya tenemos otro. Este ejercicio es un poco complejo en el sentido de entenderlo, ya, pero no tanto en su cálculo. Si bien tiene modelamiento de función cuadrática, no se resuelve tanto como función cuadrática, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, si la base de un triángulo mide raíz de 3a y su altura mide raíz de 3a medios, entonces ¿cuánto mide el lado de un cuadrado que tiene igual área que ese triángulo? A ver, lo primero acá es entender la figura, porque de ahí vamos a sacar información, ¿ya? Dice que la base es raíz de 3a y que la altura, que es la que estoy marcando acá, vale raíz de 3a medios. Entonces dice algo del área, el área de este triángulo. ¿Ya? Estoy marcando acá la información importante. El área de este triángulo, ¿cómo se saca? Fórmula. El área del triángulo es base por altura dividido en 2. Ya, eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular el área de este triángulo porque esa área también va a corresponder al área de este cuadrado. Entonces, va a ser la base, que es raíz de 3a, por la altura, que vale raíz de 3a medios, y todo esto dividido en 2. ¿Ya? Y voy a resolver. Entonces acá nos va a quedar arriba, raíz de 3a por raíz de 3a, eso al final de cuentas es un 3a al cuadrado. No me pidan explicaciones ahora, porque eso es una multiplicación de raíces y después una por una. Y eso partido en 2. Y todo esto dividido en 2. Ya. Acá, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, mantengo la primera, invierto la segunda, y nos va a quedar al final de cuentas que esto vale 3 al cuadrado partido en 4. Ojo, este es el área del triángulo, que también corresponde al área de ese cuadrado. Entonces ahora, acá al otro lado, voy a decir, el área del cuadrado, ¿cómo se saca? Es lado por lado.
O así por ponerle una fórmula, ¿ya? Entonces lo que yo voy a decir ahora, voy a relacionar que el lado o el área del cuadrado debe ser igual a este triángulo. Entonces yo quiero despejar este lado, porque acá tengo un lado al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Saco la raíz cuadrada. Y nos va a quedar que este lado va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado partido en 4. Lo importante acá es que, bueno, de partida la alternativa no está, pero la puedo arreglar un poco porque acá yo puedo sacar alguna raíz. Po. La raíz de 3, nada que hacerle. Raíz cuadrada de a al cuadrado me queda a. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y esto sí está. Vamos a buscarla. Que sería la alternativa B en este ejercicio. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejercicio más. Sigo. Entonces acá el 4 dice, sea la función de números reales f de x es igual a x cuadrado menos 5. Entonces, ¿cuál es el conjunto de los números reales t que satisfacen esta función para que me dé menos 1? ¿Qué significa eso? Es bien simple, que en este caso yo tengo que encontrar los valores de x, o de t en este caso, que me den como resultado al evaluar menos 1. Es decir, yo tomo esta función y la voy a igualar a menos 1 y la voy a resolver. Bueno, y bien fácil en este caso porque voy a aplicar el inverso acá, por ejemplo, y nos va a quedar que x cuadrado menos 4 es igual a 0. Esto lo resuelvo con fórmula general, con factorización, pero vale la pena factorización porque fórmula general es mucho para tan poco. Y de partida, acá hay que identificar, pues, S es una diferencia de cuadrados perfectos y su factorización es una suma por su diferencia. Es decir, tengo un x cuadrado, coloco x por x. Tengo un 4, digo 2 por 2. Y como se llama suma por su diferencia, es porque tengo una suma, un por y una diferencia. ¿Ya? Y te recuerdo siempre acá, resolver significa encontrar el inverso. Por lo tanto, la primera solución en este caso vale menos 2. Y la segunda solución en este caso vale 2 positivos, que son los inversos. Y esta porque sería la alternativa B para este ejercicio. Voy a hacer un ejercicio más simple. Acá tenemos otro similar, que en este caso lo que tenemos que hacer es, tengo una función, ya, perfecto. X al cuadrado más 3, uy, esperen un poquito. Ya hice. F al cuadrado más 3x menos 3 y nos piden evaluar f de x más 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a reemplazar donde estaba la x, pero ahora por x más 1. O sea, x más 1 al cuadrado más 3 por x más 1 menos 3. Y yo voy a resolver esto. X más 1 al cuadrado es un cuadrado binomio y su resultado es cuadrado del primero más 2x más 1. Tú confírmalo ahí en una hojita si quieres. Acá, este 3 lo voy a multiplicar término a término, me va a quedar 3 por x y 3 por 1 de esa forma. Y voy a reducir acá. Por ejemplo, esto y eso se nos van y nos van a quedar x al cuadrado acá y por acá esto. Esto está en la alternativa, esta, que sería la alternativa D para este ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio muy simple. Ejercicio 6 dice, dada la parábola de la ecuación, ya, tengo una parábola, una función. La voy a marcar. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? ¿Ya? Dice, si A es mayor que 1, la parábola no intersecta el eje X. Ya, si A vale menos 1, intersecta en un solo punto al eje X. Y si es menor que 1, intersecta en 2 puntos. A ver, lo importante acá es que yo leo primero las afirmaciones que están acá y las estoy marcando. Y las 3 tienen que ver con un concepto, que en este caso el concepto es de discriminante. ¿Por qué? Porque indica la cantidad de cortes que va a tener la gráfica con el eje X. Entonces, esto se llama discriminante y con él vamos a trabajar todo el rato. El discriminante tenía fórmula, que era este de acá. ¿Ya?
Y este discriminante tenía tres opciones. Si el discriminante nos daba mayor que 0, o sea, positivo, esto tenía dos cortes. Si este discriminante nos daba igual a 0, tenía un corte. Y si este discriminante nos daba menor que 0, entonces este no tenía cortes. Y con esta información nosotros vamos a trabajar todo el rato para este ejercicio. ¿Ya? A ver, esperen un poquito. Ahí está. Ya. Vamos con la primera afirmación. Dice, si A es mayor que 1, entonces esto no tiene cortes. Voy a escribirlas todas primero, ¿ya? Después dice la otra que si A vale menos 1, entonces tiene un punto, un corte. Ahí se me está quedando un poco pegado la pizarra. Ya. Y la tercera afirmación dice que si A es menor que 1, entonces esto tenía dos cortes. Ya. Y vamos a ir comprobando una por una. Ya. La primera dice, si A es mayor que 1, entonces no tiene cortes. Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar el discriminante para cuando no tiene cortes. Y eso significa que el discriminante en este caso lo tengo que calcular, obviamente. Me faltó copiar la función, sí, primero. Ya. Y es igual a x al cuadrado más 2x menos a. Ya, con eso vamos a trabajar. Y partimos. Discriminante va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por c. En este caso el valor de c es menos a. No importa que esté en otra posición. Esa es la que corresponde. ¿Ya? Ojo, si yo no quiero cortes, yo debo suponer o debo utilizar el caso en que esto es menor que 0. ¿Ya? Porque es el caso que a mí me sirve. Y la resuelvo. Entonces acá va a quedarme 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1 y por menos a sería 4a. ¿Ya? Aplico el inverso, por ejemplo, en este caso. Y nos va a quedar así. Aplico otro inverso. Y nos queda que el valor de a debe ser menor que menos 1. Si yo comparo este valor que pillamos con el valor de la afirmación que tengo acá, claramente no coincide. Así que esto es falso. Lo mismo vamos a hacer acá. Dice, si a vale menos 1, tiene un corte. Ya. Cálculo discriminante. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos. Y el valor de a vale menos 1. Así que lo voy a reemplazar en este caso. Y también el caso que a ti te sirve para esta situación es cuando tengo un corte. Y un corte se obtiene cuando el discriminante vale 0. Entonces ahí le coloco el 0. Luego, 2 al cuadrado me queda 4. Menos 4 por 1. Menos con menos me queda un 1 positivo. Sigo resolviendo. Menos 4 por 1 y por 1 me queda menos 4. 4 menos 4 me queda 0. Y 0 será igual a 0. Esa es una afirmación que en este caso es verdadero. Entonces efectivamente si a vale menos 1, entonces va a tener un corte en la gráfica. ¿Ya? Y tenemos el último caso que dice si a vale menos 1, entonces tendrá dos cortes. Nuevamente discriminante, entonces acá 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos a. El caso que a mí me sirve para que tenga dos cortes es que esto valga mayor que 0. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa. Esto sería 4, esto sería 4a. Aplico el inverso. Ahí. Aplico otro inverso. Divido por 4. O sea que en este caso a vale mayor que menos 1. Entonces comparo. A vale mayor que menos 1, pero acá tengo que A vale menor que 1. Por lo tanto, no coincide nuevamente.
Así que esto también sería falso. Entonces, al final de cuentas, la única que me sirve es solo la 2 para este ejercicio. Vamos a ver si está la alternativa. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Está o no? Sí, sí está. La alternativa B. Solo 2. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejercicio. Este es un poco largo, es para hacerlo al final de la prueba. Ni se lo ocurra hacer al principio, porque mucho tiempo gastado en él. Ya, seguimos. Ya, déjame tomar agua un poquito, sí. Estoy ahogando. Ya. El 7 dice, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la función? Ya. Tengo tres opciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá, obligado, tenemos que evaluar. ¿Ya? Y con evaluar me refiero a lo siguiente. Dice que este punto 0,2 pertenece o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? El valor de x vale 0 y el valor de y vale 2. Entonces vamos a ver si esto pasa o no pasa. Significa que nosotros vamos a evaluar el valor de x, que en este caso vale 0. O sea, sería menos 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 2. Y esto dará 2. ¿Ya? Es una pregunta. Entonces acá resuelvo. 0 al cuadrado es 0. 3 por 0 es 0. 0 acá los 0 no pesan nada. Entonces acá me va a quedar 2 es igual a 2. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Claramente esto es verdadero. Entonces el punto 0,2 sí pertenece. Luego hago lo mismo con el otro punto, que en este caso vale 1, menos 2. Así que digo, ya, menos 1 al cuadrado, menos 3 por 1 y más 2. ¿Y esto dará menos 2? Es una pregunta. Déjame mover la pizarra. Ya. 1 al cuadrado vale 1 y con el menos de afuera, menos 1. Menos 3 por 1 serían menos 3, más 2 y esto da menos 2. Ya. Resuelvo acá, menos 1 menos 3 sería menos 4 y más 2 serían menos 2. Y menos 2 es igual a menos 2, la respuesta es que sí. ¿Ya? Esto es verdadero también. Y la tercera dice, el tercer punto, que en este caso es, a ver, déjame mirar, menos 1,4. Entonces acá sería menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, más 2 dará 4. Pregunta. Menos 1 al cuadrado, entre paréntesis, te queda positivo 1. Y con el menos de afuera, menos 1. Menos 3 por menos 1 serían 3 positivos. Y menos 1 más 3 y más 2, esto daría 4. Y 4 es igual a 4, la verdad que es igual. Verdadero también. Por lo tanto, en este caso serían los 3. Alternativa E. Entonces ahí tenemos otro ejercicio tipo. Aquí pasamos al nivel de lo que corresponde a las función potencia. ¿Ya? En este caso, bien particular, yo les recomiendo tener presente un pequeño torpedo, un pequeño formulario, que es el que lo voy a escribir acá. Tengo, si tú tienes una función potencia, cualquiera, pero que reúna ciertas características, es porque sí o sí se va a comportar de la forma en que yo lo voy a indicar ahora. Por ejemplo, lo que acabo de escribir es la función original, como debiera estar siempre. Sin embargo, si esta función, a ver, espérame un poquito, voy a copiarla, lo voy a mover. A ver, vamos a moverla más para acá. Ya, si esta función yo le hago ciertas modificaciones, como por ejemplo esto, ya. Es decir, la x le agrego un número dentro en un paréntesis. ¿Qué significa eso? De que la gráfica se va a trasladar. ¿Y para dónde se va a trasladar? Se va a trasladar hacia la izquierda. ¿Ya? Ténganlo presente. Lo voy a escribir mejor. Izquierda.
Después, si yo tengo la misma función, ya, pero en vez de sumar, yo resto, esto se va a ir a la derecha, ya, para que lo tengan presente. Ahora, también pasa de que la gráfica se mueve hacia arriba, hacia abajo, por el eje Y. Entonces, pasa que si yo tengo una función original y la modifico de tal forma que tenga lo siguiente, la modifico, entonces me va a quedar de esta forma: a x elevado a n más un, cambiamos la letra por un d, ¿ya? ¿Qué pasa bajo esta situación? De que esta gráfica se va a ir hacia arriba, ¿ya? Y esta gráfica también, si yo tengo esta forma, pero ahora resto otro número, esto se va a ir hacia abajo. Esto es un muy buen resumen para saber cómo se comporta la gráfica, para dónde se va, ¿ya? Veamos, porque claramente no te vas a poner a graficar en la prueba, eso no, ni pensarlo. Entonces hay que saberse estas cosas para poder responderla de forma concreta y rápida también, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes funciones está representada en la gráfica de la figura? ¿Ya? Primero que todo, si te das cuenta, esa figura, esa gráfica, tiene una representación o una orientación hacia abajo. Por lo tanto, en una función potencia, si el A era negativo, para este tipo de gráfica, sí o sí va a ser hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, tú ya puedes descartar, por ejemplo, la alternativa D y la E, el valor que está afuera es positivo, pero yo busco uno que sea negativo, por lo tanto la alternativa, la D y la E, las descarto pero de una. ¿Ya? Después dice, a ver, ¿qué más tengo? Según lo que veo en el dibujo, se movió hacia la derecha, ¿ya? Y se movió hacia arriba, en el eje Y. Entonces eso ya es una información que a mí me sirve bastante. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a construir acá. Tengo una función donde sé que la E tiene que ser negativo para que tenga su orientación hacia abajo. Tengo que multiplicarla porque esta se fue hacia la derecha. Y si es a la derecha, significa que yo acá adentro le resté un número. ¿Ya? Estoy escribiéndolo de forma súper general, todavía no sé qué número voy a restar. También pasó de que esta se fue hacia arriba. ¿Ya? Y si se fue hacia arriba, significa que yo tengo este caso, en que yo afuera le sumé un número. Entonces, en términos simples, tengo un A, un C y un D. Da lo mismo en la letra que le ponga. Pero me importa que yo tengo signos. Acá, por ejemplo, sería menos, menos, más. Busquemos cuál alternativa de esa tiene un menos, menos y un más. Y en ese caso, la que cumple sería la alternativa A. ¿Por qué? Porque acá yo escribo va a ser menos, ya tiene el signo menos, x menos 4, ahí está, y tiene un más 2. Y esto, chiquillos, coincide con los signos de arriba, que sería menos, el menos y el más. Entonces acá sería la alternativa correcta la A. Y prácticamente sin graficar nada. Es un ejercicio súper simple si yo me sé cómo se mueve en el plano esta gráfica. ¿Ya? Ya, continuando entonces, acá nos queda la 9 que dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al término 101 de la progresión geométrica? Bueno, esto no alcanzamos a verlo en clase, pero yo le subí un video extra donde tenía dos aplicaciones. Uno, la progresión geométrica, y el otro, lo que era el interés compuesto, ¿ya? La progresión geométrica, ¿qué cosa era? Es una fórmula, ya en términos simples, que dice lo siguiente. A sub n, o sea, la posición n, da lo mismo cuál sea n, va a ser igual a la primera posición multiplicado por r, que significa una razón, y esto elevado a n menos 1. ¿Ya? A ver, me explico para que sea más sencillo. A sub n, así se lee, es el término general. O sea, un término que yo quiero sacar. También tengo que la sub 1 es el primer valor.
¿Ya? Primer, a ver, vamos a copiarlo bien. Es el primer valor, o el valor inicial, como quieran. R es la razón. Y tiene una gracia la razón, porque esta se obtiene de la siguiente forma. Haciendo una división, una razón, tal como tal, una comparación entre dos números, en donde tú vas a dividir un número consecutivo con el anterior. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy escribiendo ahí con fórmulas raras. Y el n en este caso vale en la cantidad de términos. Ya, con toda esta información, yo voy a desprender información de este ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al término 101? Por lo tanto, la primera información es que el término en la posición 101 yo no lo tengo. Y eso es lo que yo tengo que pillar. También te dice de que tienes una progresión que dice 5, 10, 20, 40 y 80 y así sucesivamente. Por lo tanto, el primer valor en este caso corresponde a 5. ¿Ya? También tengo que la razón no la tengo, pero la puedo calcular porque dijimos que era, yo tomo un término consecutivo y lo divido en el anterior, que por ejemplo puedo tomar el 20 y lo divido en 10 y esto nos da, para este ejercicio nos da 2, ¿ya? Si tú quieres dividir 80 dividido en 40 también te da 2 y esa es la gracia, que la razón se repite. Y la cantidad de términos, o sea el n, ¿lo tengo? Sí, porque vale 101. Por lo tanto, con todo esto yo voy a reemplazar en la fórmula de arriba que dijimos que el valor de A101 o la posición en el término 101 va a ser igual en la posición inicial que valía 5 por la razón que vale 2 y esto elevado a 101 menos 1. ¿Ya? Resuelvo esto y nos va a quedar que... No me quedó feo ese 5. 5 por 2 elevado a 101 menos 1 es 100. Esto ni pensarlo en resolverlo porque es un número muy gigante. Sin embargo, si te das cuenta, el ejercicio termina hasta ahí. Porque la alternativa en este caso que refleja sería la alternativa A. Ahí coincide. ¿Ya? Generalmente estos ejercicios no te los piden resolver como tal, sino piden expresarlos. ¿Ya? Siguiente. Entonces, acá nos queda, dice. ¿Cuál de los siguientes números no pertenece al recorrido de la función f de x es igual a menos 6x elevado a 6 más 9? Este es un ejercicio ultra clave. Si bien también no alcancé a explicarlo mucho porque no hablaba mucho de dominio recorrido en la clase, acá te voy a entregar la fórmula para abarcar cualquier tipo de ejercicio de este caso. ¿Ya? Cuando hablamos de recorrido, también tenemos que pensar en el dominio. En este caso, el dominio es el conjunto de partida. Y el conjunto de partida significa que son los números que yo puedo evaluar en esa función. Los números que yo puedo evaluar puede ser cualquiera. No hay ninguna restricción en este caso, ¿ya? Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. No tengo ningún problema con eso. Sin embargo, si yo te pregunto el recorrido de esta función, que es el conjunto de llegada, está bien complicado porque ¿cómo se hace? Ese es el problema. Y el cómo se hace te lo voy a explicar ahora, que de forma bien sencilla. Déjame borrar acá. No me quiere borrar, ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me escribí un punto acá. Ay, está súper lento el computador, así que lo siento. Y ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atención a este método porque es un método algebraico. Yo voy a tomar mi función, que era menos 6x elevado a 6 más 9, y la voy a igualar a una variable auxiliar. En este caso yo voy a escribir una y, ¿ya? Siempre se hace esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de despejar el valor de x haciendo lo que a mí, utilizando todas las herramientas que yo necesite. Como por ejemplo, este 9 puedo aplicar su inverso primero y nos va a quedar de esta forma. Y menos 9, ¿ya? Luego, ¿qué puedo hacer? Tengo un menos 6, me está molestando. Yo podría multiplicar todo por menos 1. Es una opción. Entonces acá nos va a quedar 6x elevado a 6. Acá nos va a quedar el 9 primero positivo. Y este y nos va a quedar negativo. ¿Ya? Después, este 6 de afuera lo puedo aplicar su inverso y dividir por él. Y nos va a quedar que x elevado a 6 nos va a ser igual a 9
menos y todo esto partido en 6. Y ahora, si tengo x elevado a 6, lo que yo puedo hacer es sacar la raíz sexta. Se puede. Y en este caso nos va a quedar que x es igual a la raíz sexta de 9 menos y partido en 6. ¿Ya? A lo mejor ahí se ve muy feo, pero no es tanto. Entonces, esto de acá que pillamos es lo que se denomina la función inversa. ¿Ya? O sea, si yo tengo una función, voy de un lado para el otro, la función inversa es del otro al lado. Ya me devuelvo. Entonces, este ejercicio ahora tenemos que analizarlo. Esto lo voy a escribir de esta forma. Raíz sexta de 9 menos x partido en 6. Hice un cambio de variable, ahora si te das cuenta volví a la x. Ya, este ejercicio entonces ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Qué analizo? Yo veo esta función ahora y el analizarla significa que yo voy a encontrar su recorrido. Esta es una función raíz, ¿ya? Y las raíces tienen problemas. Si yo les recuerdo, las raíces en el subradical y con índice par, ese valor no existe en los números reales, por lo tanto es una restricción. Por eso que acá en el ejercicio ya dice cuál no pertenece, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bien simple, po. Las raíces, cuando tienen problemas, es cuando el subradical, o sea, lo que está dentro, vale menor, es menor que 0, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo, po. Voy a escribirlo acá. Y lo voy a calcular para saber en qué número en específico yo tengo problemas. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, puedo multiplicar por 6 para sacarlo de ahí, para aplicar su inverso. Entonces nos va a quedar 9 menos x menor que 0. Ya, ¿qué más puedo hacer? Este 9 puedo aplicar su inverso también y nos va a quedar menos x es menor que menos 9. Está negativo, tengo que multiplicar por menos 1 y nos va a quedar que x, recuerda acá, propiedad de desigualdad, si yo multiplico o divido por un número negativo, tú tienes que invertir. Y aquí tengo esto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que para todos los valores que son x mayores que 9, esta función se indetermina, no podrías calcularla, ¿ya? Por lo tanto, si yo analizo las alternativas, el menos 24 está en el lado que sirve o no sirve, ¿ya? En este caso, el 9 es nuestra frontera. Todo lo que sea de aquí para acá, más chico que el 9, todo sirve. Todo número que sea mayor que 9, estricto, no sirve, ¿ya? Por lo tanto, el menos 24 serviría, el menos 6 serviría, el 0 serviría, el 9 serviría, el 36 es harto mayor que el 9. Por lo tanto, en este caso, la alternativa sería el A. Ahora, si tú quieres comprobar aún más, reemplaza en esta parte de acá el 36. A ver si vas a poder calcular. Compruébalo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en este ejercicio, sería la alternativa A. Ya, continuando entonces, vamos con la 11. Dice, ¿cuántas unidades se encuentra trasladada a la gráfica? Ya, vamos a rescatar esto. Tengo una función, claramente. La voy a reescribir, sí, para que no nos quede mejor. Ah, no, perdón, ya está reescrito. 3x al cubo más 5. Ya, dice que se trasladó. Sin embargo, esta es el resultado de la función original, que sería en este caso 3x al cubo, ¿ya? En una pregunta anterior, no sé cuál era, nosotros, la primera me parece que era, o por ahí, ya no importa. Nosotros teníamos traslación de la gráfica, por lo tanto a veces iba hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y ahí yo les coloqué un resumen, ¿ya? Vayan a mirarlo, no sé en qué minuto era. Pero lo importante acá es que si te das cuenta, la función original, que era esta, cambió. ¿Y por qué? Porque en este caso le sumé 5, un número que estaba fuera de la expresión. Y eso, en general, acá lo voy a escribir, cuando yo sumo a una función potencia un número, voy a poner una letra D, esto significa que se traslada mayúscula, se traslada de lugares hacia arriba, en este caso, ¿ya? Cuando nosotros sumamos, esta se iba hacia arriba. Cuando restamos, se iba hacia abajo, ¿ya? Entonces, para este ejercicio,
el D corresponde a un 5, por lo tanto, esta figura se movió 5 lugares hacia arriba. Entonces sería la alternativa D para este ejercicio. Y no necesito graficar nada, si se dan cuenta. ¿Ya? Esa es la clave. Pero vayan a ver la otra pregunta, no, en serio no me recuerdo cuál, pero ahí está, ahí resumí el ejercicio. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo? A ver, déjame mover esto. Y ahí está. El 12, que es con mucha relación a lo que hicimos en el ejercicio 10, que dice, ¿cuál es el recorrido de la función? Ya, tanto. Por lo tanto, nosotros recuerden, vamos a escribir la función x más 5 y esto elevado a 8 y esto lo voy a igualar a una variable auxiliar y. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar el valor de x. ¿Cómo lo hago? Este 8 acá como exponente es un problema porque de ahí no me sirve. Así que voy a sacarlo con la raíz octava. ¿Ya? Si yo hago eso, acá me va a quedar x más 5 es igual a la raíz octava de y. Este 5 que está acá, vamos a aplicar su inverso y nos va a quedar que x es igual a la raíz octava de y menos 5. Y esto, chiquillos, dijimos que era la función inversa. Es decir, cambio la letra, vuelvo a la original y nos va a quedar esta expresión. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar. Dijimos que la función, la raíces tienen problemas cuando tengo un índice par y tengo un subradical negativo. Por lo tanto, en este caso, el recorrido de esta función sí o sí debe ser cuando sean todos los números reales, pero con la condición de que sean solamente los mayores o iguales a 0. ¿Ya? Porque todo lo que es negativo no me sirve. Por lo tanto, en este caso yo voy a escribir todos los números reales, salvo que sean positivos y el 0. ¿Ya? Esos son los que a mí me sirven. Para este ejercicio, si te das cuenta, sería la alternativa E. Bueno, vuelvo a lo mismo. Si tú quieres colocar en una calculadora raíz octava de menos 3, eso no existe en los números reales y no vas a poder calcularlo, así de simple. Pero si colocas un no positivo o el 0, eso sí se puede. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejercicio 12. Vamos a ver esto acá. Ejercicio 13. A ver. Aquí está, aquí lo pillé. Y listo. Dice, ¿qué punto corresponde al vértice de la función f de x es igual a 3 más x más 5 y esto elevado a 6? Ya. Primero que todo te la voy a reescribir un poco para que nos quede como función potencia tradicional, que debería ser así, x más 5 elevado a 6 y esto más el 3. Acá claramente, si tú haces relación, esto tiene que ver con alguna traslación de la figura, ¿ya? Entonces la traslación de la figura ya te dice mucho porque acá este 5 positivo y este 3 positivo ya te dice para dónde se va. Por ejemplo, dijimos que si acá el 5 yo le sumo, o sea, al X le sumo un número, yo en ese caso me voy hacia la izquierda, ¿ya? Me está olvidando un poco, pero se va a la izquierda. Si yo le hubiera restado ese 5, yo me hubiera ido a la derecha, ¿ya? Después, también, este 3 como lo estoy sumando, significa que se va hacia arriba. Si yo hubiera restado 3, se hubiera ido hacia abajo, ¿ya? Y creo que esa sería la información importante, ¿ya? Entonces, de hecho acá voy a hacer un bosquejo de gráfica para ver a qué llegamos. Voy a dejar un plano cartesiano acá. Ya. Entonces dice que tengo un vértice por ahí, entonces lo tengo que estar pensando. Dice que esta gráfica se fue 5 lugares hacia la izquierda. Ya, entonces esto sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Ya? Se fue 5 lugares hacia la izquierda y subió 3 lugares. 1, 2, 3. Significa que en este puntito que voy a marcar ahora, aquí, ahí, ¿qué debiera estar? Pues debiera estar el vértice de mi gráfica, ¿ya? Porque a ese lugar yo trasladé mi figura. Uy, disculpen mi dibujo, pero ahí está, ¿ya? Ahora, acá hay un tema,
Porque si te das cuenta, este vértice coincidió con la traslación que yo hice. Bueno, esa es una generalización, po, ¿ya? Entonces, este puntito que tengo marcado en rojo, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas menos 5,3. ¿Ya? Y está, en este caso, está. Sería la alternativa C para este ejercicio. ¿Ya? Ojo ahí tienen un dato. La traslación va a coincidir con el vértice, así que ojo a estos números. ¿Ya? A veces con puro cambiar un signo te bastaría para calcularlo. Pero en este momento no es necesario para este ejercicio. ¿Ya? Siguiente. Aquí tenemos otro dibujo. 14. ¿A qué función corresponde la siguiente gráfica? Entonces aquí tenemos de hecho un ejercicio muy similar al anterior que vamos a poder utilizar la misma información. ¿Ya? Si te das cuenta se fue hacia la izquierda. ¿Ya? Y se fue hacia arriba. Y eso para mí ya es mucha información. Porque en ese caso voy a generalizar acá. Voy a crear una función. ¿Ya? Significa que acá yo le sumé un número y acá también le sumo un número, si te das cuenta. Entonces, ahora, ¿cuántos números le sumé? Bueno, eso hay que verlo ahí mirando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, el A no lo conozco, pero en este caso coincide todo que vale 1, ya. Y acá, el C. Entonces yo voy a buscar acá, en este puntito que estoy marcando, y el C es el valor que se corrió hacia la izquierda. En este caso sería menos 7. ¿Ya? El N no lo conozco, pero en este caso son todos 6, así que bueno, voy a generalizar, no. 6. ¿Ya? Después se fue hacia arriba. ¿Cuántos lugares? 3 lugares. Entonces acá yo sumé 3. Entonces ahora, en serio, no estaba mirando. ¿Cuál de esta alternativa está acá? Sería la alternativa E. Simplemente con este ejercicio de estar mirando hacia arriba o hacia dónde se va esta gráfica, ¿ya? Y nuevamente con el ejercicio anterior, el vértice de esta sería menos 7,3. Para que tengan esa referencia de que algo pasa ahí, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 14. Seguimos. El 15 es un ejercicio típico de interés compuesto y esto lo preguntan, ¿ya? Y es una fórmula, ¿ya? En este caso, el interés compuesto se compone de la siguiente forma. Bueno, un interés compuesto significa que tú, por ejemplo, en un banco ingresas plata o dejas plata en un depósito a plazo y esperas un tiempo y después el banco te entrega plata, ¿ya? Ahora, la cantidad de plata que te entrega es en base a un interés compuesto, entonces no es como al lote, está todo ahí planificado. En este caso, por ejemplo, tengo el capital final que va a ser igual a un capital inicial multiplicado por 1 más una razón porcentual dividido en 100 y todo esto dividido en un tiempo t, ¿ya? A lo mejor es mucho, pero no es tanto. Entonces voy a escribir, eso es capital final. ¿Ya? Ojo, esto también estaba en un video extra que yo subí. Esto es capital inicial. El R es la tasa porcentual. Y el T es el tiempo. O los periodos de tiempo. Entonces, vamos acá. En este ejercicio que tengo, dice, si Constanza realiza la inversión de 16.000 pesos. Ya, para mí esos 16.000 son capital inicial. Con una tasa de interés del 8%. ¿Ya? ¿Cuál es el capital final? ¿Ya? Al cabo de 4 años. Entonces un ejercicio bien sencillo. Digo, capital final va a ser igual al inicial, que eran 16.000 pesos, por 1 más 8 partido en 100. Y todo esto dividido en 4, perdón, elevado a 4 años. ¿Ya? Entonces acá nos va a quedar 16.000 por 1 más 0,08. Esto elevado a 4. A ver, vamos a seguir acá. Déjame mover la pizarra que está un poco lento esto. Ahí sí. Y esto sería 16.000. Esto sería 1,08 y elevado a 4. Bueno, esto hay que hacerlo con calculadora si quieres.
pero más o menos así como al ojo. Esto sería 16.000 por 1,36. Tú confirmas ese valor. Multiplico esto y a mí me da 21.760. Ya, tú comprueba eso. En este ejercicio, a ver. Déjame mirar la alternativa, a ver si está. Está 21.767. Bueno, es un aproximado. De hecho, acá hay varios decimales que me comí, pero sería la alternativa A para este ejercicio. Generalmente te la dejan expresada la respuesta, así que en caso de que te saliera. Pero siempre está saliendo, ojo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro más. Y vamos con las últimas dos, me parece. En este caso tengo una insuficiencia de datos, que dice, ¿cuál es el dominio de la función f de x es igual a x elevado a n? Sí. Primero, el a vale 4 y 2 si el n vale 3. ¿Ya? Entonces, analicemos. Vamos con la primera. Si el a vale 4, significa que mi función es de esta forma. 4x elevado a n. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Pasa de que dijimos que el dominio es el conjunto de partida o los números que yo puedo evaluar. Si te das cuenta acá, así a simple vista, como que puedo evaluar cualquier número. O sea, la x la puedo reemplazar por cualquier número. El 1, el 0, el menos 5, el menos 8, el 80, da lo mismo. Pero eso pasa cuando el n es mayor, o sea, positivo. ¿Ya? El n no es variable, ¿ya? Ojo, no es una variable, es un número como tal. Pero que acá yo no lo conozco. Pero si el n, ese número, es positivo, entonces yo digo, ningún problema, acá yo puedo evaluar y el dominio serían todos los números reales. Pero hay un pero, que en este caso, si ese n por algún motivo fuera negativo, entonces serían todos los reales menos el 0. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Vamos a hacer una suposición en este ejercicio. Mira lo siguiente. Para el primer caso, digamos que tengo f de x es igual a 4 por 0 elevado a 5. Ya, estoy inventando. Entonces voy a decir, 0 elevado a 5 vale 0, 0 y 4 por 0, eso vale 0. ¿Pude calcular? Cierto, ningún problema. Pero en la segunda situación, si yo tengo esto, 4 por 0 elevado a menos 5, número negativo, ¿ya? O sea que el n sea negativo, entonces yo voy a decir, pero en este caso yo tengo que invertir porque tengo un exponente negativo. Y eso significa que yo voy a colocar 1 partido en 0 elevado a 5. ¿Ya? Recuerden esa propiedad de la potencia con exponente negativo. Y esto, chiquillos, de acá, sería 4 por 1 partido en 0. Y la pregunta al millón, ¿1 partido en 0 existen los números reales? ¿Sí o no? La respuesta claramente es que no. No, para nada. Entonces, este ejercicio es muy abierto. No te dice nada del n. El n no sé si es positivo o si es negativo. Por lo tanto, en este puedo determinar el dominio de forma estricta y bien clara. La respuesta es que no, porque a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, la 1, yo la descarto. ¿Ya? La segunda afirmación que tengo es que el n vale 3. El n vale 3. Entonces esta función sería f de x es igual a el a no lo conozco ahora y esto elevado a 3. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Esto es muy diferente al anterior porque el número que yo no conozco, en este caso la constante es el a. Pero el a no es determinante en este caso. ¿Ya? En este caso el n ya me está diciendo de que el 3 es positivo. Sí o sí va a ser positivo. Por lo tanto, tu dominio, pero inmediatamente vas a decirme que van a ser todos los números reales. Sin hacer ningún cálculo. ¿Ya? Porque el 3 ya es positivo. Entonces me descarto de que pase lo que pasó en este caso que describí. Así que para mí, en este ejercicio, basta con solo la 2. O sea, la 2 por sí sola. ¿Ya? Recuerda que este tipo de ejercicio busca como las prioridades. Claramente, si yo juntara la 1 con la 2, resuelvo de una, ningún problema.
Pero en este caso, ya con la solo 2, basta y sobra para poder solucionar este ejercicio. ¿Ya? Así que este es la B. Y finalmente llegamos a la última en este ejercicio. Perdón, en esta guía. Y dice que Andrés invirtió una cantidad de dinero a 5 años con una tasa de interés compuesto ya. Entonces, capital inicial no lo tengo. Tengo años, que es el tiempo. Tengo la tasa, no lo tengo. Y eso, pues capital final tampoco lo tengo. Ya. Entonces dice, la primera afirmación, veamos si es verdadera o falsa en este caso. La tasa de interés, o sea, ¿cuál será su capital? Ya, ¿cuál será su capital final si la tasa de interés es un 7% anual? Ya, significa que si yo reemplazo en la fórmula sería capital final, serían capital inicial, ¿lo veo o no lo veo? Por 1 más 7 partido en 100. Y el tiempo sí lo tengo porque eran 5 años. Y elevado a 5. Entonces yo analizo esta fórmula y me doy cuenta que tengo dos incógnitas. Capital final y capital inicial. Entonces voy a poder resolver. La respuesta es que no, categóricamente no. Después voy a hacer lo mismo con la 2. Dice, en este caso el capital inicial fue de 76.000 pesos. Ya. También me piden calcular esto. La tasa no la tengo. El tiempo sí lo tengo. Y el capital inicial vale 76.000. Entonces voy a reemplazar en esta fórmula. Capital final. Uy, ¿qué pasó acá? Se me borró. Era capital final, no lo tenía. Y... ¿qué más era? Y la tasa. Sí, me parece que era eso. Ya, capital final va a ser igual al capital inicial, que en este caso vale 76.000. Factor de 1 más R partido en 100. No lo tengo. Y esto elevado a 5. ¿Ya? Y vuelvo a lo mismo. Si te das cuenta, tengo dos incógnitas: capital final y la tasa. Así que este ejercicio tampoco por sí solo puedo. Ahora, por cosa obvia, si yo junto estas dos opciones, ambas juntas, claramente voy a poder resolver porque voy a tener capital inicial, porque voy a tener la tasa, porque ya tengo el tiempo, entonces necesito calcular el capital final. Entonces en este caso sería la alternativa C, ambas juntas sí que sí se puede. ¿Ya? Y con eso cerramos esta revisión. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a corregir sus cosas, van a tomar nota de algunas cosas que escribí acá yo, pero pónganle de lo suyo, de la cosecha de ustedes, porque algunos se están quedando solamente con lo que hago yo, ¿ya? No es la gracia, sino que hagan su propio análisis y traten de hacerlo ustedes solos y después revisan esto. Esa es la gracia de estos videos que hago, ¿ya? Ya pues chiquillos, eso. Nos vemos. Chau.